Así que, bueno, lo que les comentaba recién, eh, tenemos lo que estamos transitando, digamos, en este repaso, lo que sería lo denominado gabinete de computación o llamado CPU también, ¿no? Cuando llevamos nuestro equipo a reparar, se me rompió el CPU, ¿qué CPU te compraste? ¿No? Estamos haciendo referencia a toda la unidad, es decir, el gabinete, y lo que corresponde es hablar del microprocesador, porque es la unidad central de proceso, que en todo caso en español podríamos hasta ironizar en decir el UCP, la unidad central de proceso. Es decir, que cuando llevamos nuestro equipo a arreglar, si nos piden traiga la UCP para poder verla, tal vez nos queda chocante porque es un término que no estamos habituados a escuchar, y sí el CPU. Entonces, si hacemos caso a quien nos va a arreglar nuestra computadora, ¿qué hacemos? Desarmamos el gabinete, sacamos el microprocesador y le llevamos el microprocesador como lo pidió, que es el CPU, ¿no? Lo ironizo en el tema de usar terminologías cruzadas, pero forma parte de cómo nos manejamos, digamos, en nuestro país. Hablando del gabinete, hicimos un repaso general solamente para mencionarlos y los componentes y tocar un punto donde hablamos de los dispositivos de entrada, los dispositivos periféricos de entrada, los de salida y los de entrada-salida. Y también observamos que, de acuerdo al punto de vista y el contexto, principalmente el contexto, es que podemos tener una visión, como el dibujo lo muestra, de ver 4 palos o 4 bloques del lado izquierdo, y si miramos la imagen del lado derecho, vemos que son 3 bloques. Entonces, están viendo la misma figura, produce una confusión, en este caso visual, y para poder argumentar o tener un planteo con evidencia científica, empecé a transitar que hay conceptos que inicialmente estaban definidos como la simpleza de un dispositivo de entrada, cuáles eran los de salida y los de entrada-salida. Entonces, el ejemplo, obviamente, son plantearlo, ustedes lo plantearon en base del mouse, el teclado y los parlantes, ¿no? Diciendo por qué era de entrada, por qué era de salida, y lo dejamos pendiente en esta diapositiva. Posteriormente, era ver qué respondían. Lo que respondieron que si el mouse era de entrada, por ejemplo, digamos, iba por un camino, como tanto el mouse de entrada, el teclado de entrada y el parlante de salida, entonces dependiendo del sí o no, íbamos a tomar un camino. Lo cierto es que me sirve pedagógicamente para plantear lo siguiente, porque, digamos, esta es una simple imagen y obviamente haciendo clic acá en sí o en no, me lleva sí o sí, en este caso, a la siguiente diapositiva y no saltar a una página en particular como un link. Entonces, en este caso, lo dejé pendiente para poder transitar y explicar la unidad básica sin desmero, digamos, de este pequeño repaso que por ahí puede ser muy superfluo, pero sirve para entender y para que ustedes pudieran tener una solidez en la argumentación sobre qué son los dispositivos de entrada y salida y que puedan deducir, digamos, en el razonamiento que los fui orientando. Planteamos que la unidad byte, que es la que se representa en tabla, en los símbolos de la tabla ASCII, y que corresponden a esta nomenclatura numérica y sirve para representar, por ejemplo, el número 147 haciendo la sumatoria y habilitando obviamente todos los números que están en 1, se hace la sumatoria particular. ¿Cómo quedaría, digamos, básicamente lo mismo, en forma reducida lo hice, podría ser un haz de luz, ¿no? Que no transmitir un haz de luz, no transmitir, y cuando está habilitado nuevamente, o que equivale a un 1, transmitir una luz
y así sucesivamente para formar parte de lo que es un byte. Esto podría ser, digamos, una cuestión, si tuviéramos que transmitir algo así parecido al código Morse, podríamos estar transmitiendo entre origen y destino, y el destino podría decodificar esta señal para poder tener una comunicación. Esto solamente a modo para ejemplificar, digamos, lo que estoy diciendo, sin entrar en detalle. Lo cierto es que los símbolos, dije, ustedes ya lo sabían, la mayoría lo sabía, que están representados en la tabla ASCII, se pueden representar, digamos, en un formato de 8 bits. Eh, en la parte estándar. Posteriormente, vimos que, bueno, en este caso particular, a qué era equivalente el 147, que era buscar, digamos, en la lista de Tablaski. Acá no se visualiza porque llega hasta el 120, 121 alcanza a verse casi nada, entonces, pero uno puede deducir porque es el abecedario en minúscula. Nada más que mostrar que el 147 es esta O con este corchete angular, y que también podemos accederlo desde una PC o teclado numérico presionando la tecla Alt y presionando el número, ¿no? Que es equivalente a poder mostrar el símbolo. Dejando también eso de lado como un tercer punto que quedó pendiente y donde después lo íbamos a unir. eh, Empecé a transitar, a comentar, digamos, que en los medios de comunicación, cuando transmitimos entre un emisor y receptor, puse como ejemplo la transmisión de un mensaje de WhatsApp, de lo que estamos haciendo ahora, transmitiendo por red, que no sé por dónde llegará la señal o por qué vía. Va desde mi computadora, que está ubicada en la ciudad de San Luis, capital, hasta la provincia de Río Negro, Bariloche. ¿Cómo? ¿Por qué? Si fue por la ruta, si fue a alguna otra parte del mundo y después entró por las Toninas nuevamente y llega, desconozco. Lo que sí puedo asegurar es que esto se hace a través, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de comunicación se establece mediante un cierto protocolo que trabaja, digamos, con este modelo de capa OSI, y donde, digamos, los modelos más altos, que son los modelos, digamos, está el protocolo de aplicación o la capa de aplicación, son los software que estamos usando. En este caso, Teams, puede ser mensajería de WhatsApp, etcétera. Son aplicaciones que después, cuando les llega a ustedes hasta su equipo, en una traducción general, digamos, de cómo es la situación de comunicación, desde mi equipo parte de la capa de aplicación y va bajando hasta llegar hasta la parte física de conexión, donde en la parte física lo que se transmite, o sea, cada palabra, cada imagen que están viendo ustedes en sus computadoras, están observando lo que se aprecia en la diapositiva, convirtiéndose en ceros y unos. Es decir, que los ceros y unos que vimos recién, ahora se transmiten, digamos, en una cadena de bits. Y esa cadena de bits, digamos, que pueden ser 1000, 10.000, 100.000, no tengo parametrizado, pero sabemos que va un encabezado, va la cabeza de la red, los datos, y irá a un servidor, todo lo que involucre, digamos, esta comunicación. Pero lo cierto es que el receptor, es decir, sus equipos, toma, veamos como si fueran viajes en lote, 100.000 bits o 100.000 bytes, pongámoslo como ejemplo. Entonces el receptor, su equipo sabe que tiene que particionar esa cantidad en, por ejemplo, 24 bits, donde toma los primeros, saber de dónde viene, porque además ustedes en su equipo le puede estar entrando por la misma placa de red, inalámbrica o alámbrica, les puede estar entrando en una comunicación de WhatsApp, como están aburridos escuchando música, o chateando con alguien vía Instagram. Entonces, usando la placa de red, están entrando y saliendo muchos paquetes, pero para poder entender que el paquete que corresponde a esta transmisión, obviamente tiene que tener un cierto encabezado, un cierto código, y eso, supongamos,
en este ejemplo macro, se repite cada 24 bits. Entonces cada 24 bits dice, este corresponde a Teams. Se lo da el programa Teams, Teams lo traduce, ¿no? Para poder mostrárselo y hace una cuestión dinámica. Las unidades, contesto la pregunta que hace Ezequiel de, tienen que exponer la unidad completa, la pueden exponer en forma parcial, eh, dejar, digamos, por ejemplo, supongamos que no conseguís grupo, Ezequiel, y vas a preparar la unidad 3. Puedes dar una parte de la unidad 3, fíjate en qué parte puede enganchar para que no quede tan colgado, porque no te alcanzó a prepararla, que puede ser posible que no alcances a prepararla en su totalidad, o que no te sientas satisfecho con la explicación que vas a dar, porque sos de apuntar a lo mejor y decís, bueno, voy a dar esta semana esto y 2, 3 semanas después voy a dar otra parte y así otra parte. Esa organización es la que quiero que ustedes la decidan porque ustedes son los que van a ver el contenido. Entonces pueden hacerla en forma parcial por semana. Entonces al grupo que le toca dar o que preparó ya o la tiene ya lista, le pueden decir, mira, te encargo que me dejes la última hora para poder explicar una parte más de mi tema. ¿No? Esto a modo de ejemplo. Es decir, ustedes se transforman en docentes y ustedes van a preparar y armar el repaso que estoy haciendo referencia. ¿Se quedó entendida o quedó respondida, Ezequiel? Confírmame. Perfecto, gracias. Bien. Siguiendo con esta explicación que estoy comentando de paquetes de byte, es la comunicación que hay entre un emisor y un receptor. Esa comunicación entre el emisor y el receptor de cierta cantidad de bytes, porque vienen 100.000 bytes, supongamos, y particionar en lugar de 100.000 bytes, voy a tomar 24 bits, por ejemplo, ¿no? Por más que esté digamos, la información que sea solamente texto y venga, pero no viaja solamente el texto cuando uno chatea. Cuando vos escribiste, Ezequiel, la palabra profe, perdón, y escribís todo eso, eso no viene bit a bit, perdón, byte a byte. ¿Por qué? Porque tu mensaje que escribís por el chat, que se traduce a ceros y unos, llega a mi equipo, que tengo abiertas las notificaciones de WhatsApp, tengo otras notificaciones que en mi equipo, entonces mi equipo tiene que entender que te corresponden en el caso tuyo, Ezequiel, y que pertenece a Teams. Entonces, por eso es que va dividiendo, es como que hay un scheduler en la entrada de la red de mi equipo y dice, esto es para, mira el encabezado, dice, esto es para Walter Agüero para el Teams, se la envía el Teams. Teams lo recibe y dice, está bien, lo tengo yo, comprueba que es para él, va a verificar ciertos datos que hayan llegado correctamente, si corresponde, si utiliza un protocolo TCP/IP, etcétera. Y a partir de eso, con la rapidez de nanosegundos o milisegundos, tenemos este dinamismo donde yo estoy hablando, ustedes me están viendo y estoy contestando el chat y para nosotros es transparente. Estamos usando la capa de aplicación. Pero lo cierto es que bajamos de la capa del modelo OSI superior hasta la inferior, hasta llegar y así. Y cuando ustedes lo reciben o cuando yo lo reciba, la comunicación va de abajo hacia arriba y yo simplemente y me termina siendo transparente y veo que es natural. Yo veo que estoy viendo el mensaje que me escribió un alumno y le contesto al alumno por chat o le contesto como en este momento hablando. Y nos parece totalmente natural, desentendiéndonos como corresponde, porque no nos interesa saber qué es lo que pasa abajo, o sea, qué tipo de bits, o sea, no estoy mirando. Pero sí nos va a interesar para la conclusión que vamos a llegar y después nos abre la puerta teniendo esto de decir, mira cómo es el tema, o tal vez lo sepan, pero les sirve para organizar la información, al menos en su cabeza, y sí, esto es sumamente importante cuando empezamos a mirar el CPU, porque el CPU no tenemos la capa de aplicación 7, la 6, la 5, tenemos los bits, y los bits
y la cantidad de bits que estamos procesando es delicado. No estamos teniendo la posibilidad de tener 100.000 bits. Entonces hay que hacer trabajar donde puntualmente hemos contratado a un CPU para que permanezca ocupado el 100%. Entonces, todo lo que está dentro del contexto de lo que forma parte del CPU como microprocesador, no CPU como gabinete, todo lo que conforman el equipo de trabajo del CPU, tiene que ser suficientemente eficiente para alimentarlo como realmente es la consigna de que esté ocupado 100%. ¿Y por qué estamos transitando la diapositiva del modelo OSI que tiene que ver con redes? Y que lo dejo punteando acá porque después vamos a retomar esta cuestión eh, porque es importante tener la visión macro hacia dónde vamos. No solamente explicar cómo es la arquitectura de comunicación que se puede dar dentro de un equipo, sino además cuando la comunicación es entre Bariloche y San Luis. ¿Y por qué? ¿Y por qué el mensaje que envía algún alumno de Bariloche no se pisa con otro alumno? O sea, ¿qué hace que lo mantenga firme? ¿Qué hace que lo mantenga firme cuando el CPU necesita sobreescribir algo que ha recibido, por ejemplo, de la memoria y a la misma vez el disco de estado sólido quiere escribir en la memoria? Entonces tiene que haber un árbitro, eh, eh, un protocolo, tiene que haber un scheduler, algo que diga para esperar que termine de consumir lo que está consumiendo para poder alimentarlo nuevamente. Bueno, en verdad todo termina siendo, tiene que ver con todo. Pero puntualmente dentro de la temática para llegar a la conclusión en un par de diapositivas, donde inclusive nos va a servir para hacer un pequeño break cuando veamos el tema de las comunicaciones por transmisión inalámbrica, como caso particular de Bluetooth, cómo se asegura que los datos no se pisen, cómo se trabaja, digamos, la idea de este nuevo cambio para la materia, donde nos metemos ya y nos transformamos en un pequeño byte camuflado y transitamos, digamos, para ver cómo trabaja, ¿no? Entonces la idea macro, muy general de la visión en un punto determinado, y en ese punto determinado hagamos cuenta que hacemos doble clic y nos metemos un poquito más en la materia, hacemos doble clic y vamos viendo hasta tocar temas como los que estamos transitando. Entonces, viendo que la transmisión y todo lo que se trabaja, porque es el idioma de la computadora, que es ceros y unos, entonces podemos decir que, por ejemplo, para una transmisión tenemos un encabezado, un paquete de datos, y lo que es el tráiler que está especificado como lo que están viendo acá, que forma parte de la detección de errores, y puntualmente, ¿por qué la detección de errores? Porque si yo le transmito un dato a ustedes, que puede ser, eh, digamos, un simple chat por WhatsApp que les diga hola, como recién ya estamos en clase, esto puede implicar que si el mensaje no llega correctamente, su equipo o cada uno de sus equipos no, digamos, sería totalmente ineficiente de que esté pidiendo el reenvío de paquetes, salvo que mi conexión se haya caído, ¿no? En todo caso, recibiré una masiva, digamos, reclamo de transmitime, porque no, y ustedes simplemente que ven en su computadora, uy, se cayó la compu del profe. Bueno, pero hay toda una cuestión por debajo. Pero esto establece que si yo estoy transmitiendo a ustedes y ustedes no están recibiendo la transmisión, y como estoy comentando, hay un reclamo de decir, alimentame de más información porque se ha cortado la conexión, o en algún caso, para alguna máquina de ustedes, supongamos en este ejemplo que estoy planteando, no le llega bien el audio porque Internet colapsó en velocidad y se perdió la imagen. Entonces pide como caso particular eso, o mucho mejor, si tiene un código corrector de errores y le puse hola, buen día, y cuando recibió digamos, en alguna de las capas,
no pone la H porque pone la O, la L y la A del hola, estoy hablando de un ejemplo irónico, podría corregirlo y en esa corrección pone la H porque no había entendido el mensaje. ¿Y por qué no entendió el mensaje? Porque en la transmisión de origen hasta destino, no sé la vía, que es lo que dije, no sé por dónde va, no sé si vuelve a la Argentina por las Toninas y les llega a ustedes, no sé por dónde va, pero evidentemente a un equipo de ustedes en este ejemplo no le llegó correctamente. Pero en lugar de decir, che, pregunta de vuelta porque está usando recursos en forma eficiente, la corrección de errores permitiría decir, ah, mira, toda la bulla que hubo en el camino en verdad era una H. Pongamos la H y llega bien el hola, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esto que involucra que yo envíe algo, no lo recepcionen y que si no lo pueden resolver, el código corrector de errores en su equipo, lo tenga que solicitar de nuevo. Y pregunto, ¿qué significa esto que vuelvan a pedir? ¿Qué significa en una comunicación? ¿Es una comunicación unilateral o es una comunicación bilateral? ¿Y por qué sería unilateral y por qué sería bilateral la elección que ustedes hagan a la pregunta que acabo de formular y espero su respuesta? Sí, la repito, que el mensaje que yo envío, ¿no? Por chat, yo pongo hola, no voy a hablar de video, nada, es un mensaje de texto. Pongo la palabra hola y ese hola les llega a todos en este chat, ¿no? Pero resulta que hay un equipo o varios equipos que no reciben el hola con H, reciben el hola de la ola del mar. Este, algunos, si les ponen en la pantalla eso, va a decir, uy, el profe no sabe, digamos, mirá cómo se equivoca. Puede pasar, que me puedo equivocar también, pero supongamos que el equipo de ustedes, o dentro del modelo de la capa OSI, recibe ese hola, pero sabe que hubo una H que no la entendió como H, entendió cualquier cosa, pero sabe que hay un error. Va a intentar corregirlo y en algún caso lo va a corregir y va a mostrar el hola con H. Pero podrá haber algún caso que no lo entienda, porque había mucho más bulla y el paquete que llegó muy distorsionado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Me tiene que pedir a mí nuevamente, ¿me puedes reenviar el mensaje que me enviaste? No lo entendí. Digamos, supongamos que fuera hasta un diálogo. No entendí la primera letra, ¿me la podés reenviar nuevamente? Porque no la puedo ni siquiera deducir. Es eso que estoy planteando. ¿Es una comunicación unidireccional o es una comunicación bidireccional? Y en cualquiera de los casos justifique por qué es uni o eligió decir uni o por qué eligió decir bidireccional. Mientras veo que está escribiendo Federico, alguien puede agarrar el micrófono, también puede escribir, y si no se entendió la pregunta, la vuelvo a formular o la reformulo de otra forma. Mientras escribe Federico, vuelvo a preguntar. Bien, Federico ha dado una respuesta. Como somos pocos en el aula, puede cada uno decir si apoya la respuesta de Federico o decir es unidireccional y explicar por qué. Entonces, eh, queda por terminar de responder. Agostina coincide con Federico. Bien, Federico argumenta eso, como ha habido dos respuestas de Agostina y de Federico, entonces los invito al resto que se sume para dar una respuesta. Eh, no pasa nada, digamos, si se equivocan en la respuesta, simplemente
me sirve para que en las próximas diapositivas se termine de entender el tema. Bien, Fernando y Ramiro coincide, Ezequiel también, perfecto, todos están coincidiendo en la temática y así, por lo que dice Federico, que es el tema de, hay una conversación, es como la conversación puntual del ejemplo que había planteado en la conversación de la calle. Alguien está conversando y pasa una moto con escape libre, mete mucho ruido en el ambiente, no escucha y le dice, ¿me puedes repetir que no te entendí? Sí, te repito. Bueno, hay un diálogo. ¿Y por qué hago referencia a hay un diálogo? Que también lo dejo pendiente porque de paso comento que los equipos en los mecanismos de comunicación tienen código de corrección de errores, ¿no? Estos son algunos de los métodos que se utilizan: dígito verificador, forward error correction, código binario de Golay, código Hamming, bit de paridad, etcétera. Entonces, son metodologías que ustedes pueden agarrar, quieren profundizar en una rama, digamos, de la investigación que es muy rica. ¿Por qué es muy rica? Porque en algún momento les voy tal vez en esta hora digamos, en esta clase, les pregunte, se pueden hacer proyectos que tienen que ver con la transmisión de información, con la cuestión de que involucra información segura, información de algún tipo encriptada, información de algún tipo que tiene que ver con la ciberseguridad, y son elementos que que tienen casi todas las universidades, no todas obviamente, pero si lo tienen, podríamos inclusive llevar a cabo un pequeño proyecto de investigación como exposición, digamos, en algún momento, y que sirve para presentar en un congreso. Pero sepan que en la transmisión existe todo esto. Imaginen ustedes que podemos estar hablando con otra persona y pasa una moto con caño de escape, el mismo caso, y que usemos alguno de estas metodologías, formas de trabajo, algoritmos, y que, no le preguntemos, repetime, porque ya pudimos, digamos, sacar el ruido de la comunicación, y acá les estoy dando una pistita de otra cosa. Cuando hay un ruido en una comunicación, eh, existen software para limpiar esos errores. Entonces, esos errores no, esos ruidos. Pasan cuando hay pericias informáticas, pasa cuando, digamos, se utiliza voz sobre IP, bueno, etcétera. Tenemos modalidades. Entonces, queda claro que entre emisor y receptor puede haber una comunicación, el receptor no la entiende, le pide que no la puede corregir, no la puede corregir usando estos algoritmos, entonces tiene que decirle al emisor, envíamelo de vuelta. Esta comunicación es de ida y vuelta y por lo tanto, la pregunta, que es donde puntualmente dejamos en la clase anterior, se planteó el tema de decir el mouse inalámbrico, el teclado inalámbrico, eh, tenemos la certeza de argumentar positivamente y conscientemente, teniendo esta evidencia científica de que es un dispositivo de entrada solamente, y por eso puse de antesala de la comunicación. ¿Por qué? Porque si digo unilateral, es decir, es de entrada, puedo argumentarlo, y si digo de salida, es de entrada y salida, tengo que argumentarlo. Lo que fuimos transitando permite tener evidencia científica para decir, eh, es esta elección, y lo justifico. Entonces, ¿ustedes a qué conclusión llegaron en la clase anterior? Quien no asistió a la clase anterior, digamos, ¿qué conclusión puede llegar con respecto a, digamos, el medio de comunicación de un teclado o mouse inalámbrico? ¿Es una comunicación unidireccional o es una comunicación bidireccional? Quiero que me respondan los que no estuvieron presentes en la clase anterior. ¿Qué es lo que piensan?
¿Por qué pensás que es unidireccional? Que es muy lícito, digamos, tu respuesta-pregunta. O una pregunta-respuesta o una respuesta-pregunta. Y de paso, digamos, aprovecho de que cuando afirmen algo, cuando den una respuesta, digan, es tal cosa por tal motivo, pero no lo repregunte, un consejo. ¿Por qué? Porque acordate que ahora es más, si alguien quiere responder a lo que comenta Ramiro, puede hacerlo por el chat, ya que para que le quede, digamos, y, y a lo que voy a justificar es lo siguiente. No tengan miedo de responder y de justificar la respuesta. Recuerden que cada proyecto de investigación en cualquier disciplina o área en el mundo no siempre se llega a una conclusión positiva o esperada o satisfactoria. En muchas ocasiones, casi en la mayoría, este, lo que eligen, lo que investigan, termina siendo desastroso y hay que retomar. Lo que sí se sabe con ciencia cierta y con evidencia científica que el camino que se eligió no es el correcto porque ya se llegó a un mal camino. Entonces, si en la vida profesional ustedes se van a encontrar con esta realidad de investigar algo y que el camino que eligieron estaba mal, estaba pero muy bien fundado, ¿por qué lo eligieron? Entonces, es bueno que nos acostumbremos desde la universidad como alumnos es que cuando digan algo lo justifiquen. Si eso involucra estar total y absolutamente errado, bien, van a saber que cuando les expliquen por qué partieron tal vez mal de un concepto y les sirve para interactuar. Eso es la vida real, eso es lo que digamos, pretendo, que cuando justifiquen algo, por más que, digamos, obviamente, cuando uno dice, porque no, afirma algo a una pregunta, más cuando es alumno, tiene ese temor de si meto la pata. No, no, no. Los aliento. Si tienen que meter la pata, métanla bien metida justificando el por qué. Porque la vida real es así. Entonces, las conclusiones que realizamos cuando hacemos y avanzamos en proyectos de investigación, muchas veces, a veces está condicionada esa decisión porque o entendimos mal, no seguimos la clase, no la clase, el proyecto, etcétera, y nos sirve para retrotraernos. Pero sí sabemos que si tomamos ese camino está mal. Y eso a veces se presentan en los papers, en los congresos internacionales, para enriquecer, y así avanza la ciencia. La justificación de Ramiro es, o sea, hay menos chances de que tenga pérdida de datos, pero no tiene un camino con interferencia. ¿Y qué pasa? Vieron, invito al resto de los alumnos a que pueda, digamos, justificar. Ahora, recién pedí a los que no habían asistido a la clase anterior, ahora le pido a los que asistieron a la clase anterior que puedan responder y dar su opinión. Eh, y de paso, al último punto que estás mencionando, Ramiro, digo lo siguiente. Cuando uno transmite entre emisor y receptor, siempre vas a tener lo que se conoce con el nombre de noise, que es ruido. Siempre va a haber ruido, no es que no haya ruido. Ese ruido que además tiene como una connotación por los tiempos que se viven, digamos, por una cuestión de seguridad o ciberseguridad, tratan de proteger los datos, porque yo en el aire, si vos tenés un teclado inalámbrico y yo estoy enfrente y con un equipo potente frente a tu casa o frente a donde estás escribiendo, puedo interferir esa comunicación. Y la puedo interferir en forma intencional o la puedo interferir para robarme los datos. De hecho, si ustedes tienen conocimiento de que roban vehículos mediante inhibidores de autos para robar, inhibidores de apertura, sabrán que lo que está haciendo es un dispositivo, o sea, el control remoto cuando dispara una frecuencia, una radiofrecuencia, y si voy con el mouse, con el teclado, es una radiofrecuencia que llega al receptor. ¿Y qué hacen los bueno, en el tema del vehículo, esa radiofrecuencia llega hasta el receptor de la computadora del auto y entiende, ¿no? Que tiene que cerrar la cerradura. Tú se cierra. Ahora, si alguien entre medio disparó en la misma frecuencia y metió bulla, suficiente ruido en ese canal de comunicación entre el emisor y el receptor,
Entonces, ¿qué hace? El mensaje llega por la frecuencia misma, llega al receptor, que es la computadora del auto. Pero como no tiene código de corrector de errores por la cantidad, o sea, no puede corregir no puede entender el auto que le dice el control remoto cerrá. Es mucha bulla, no lo puede corregir y por lo tanto no hace nada. Entonces, ¿qué hace? Deja el auto abierto. Pero no hay una transmisión de ida, o sea, de vuelta al control remoto que le diga al control remoto, che, transmitime de vuelta. No, no hay. Entonces, como no hay, el auto queda abierto. ¿Qué es lo que consigue el delincuente? Robar. Y esa transmisión del emisor al receptor, digamos, es por radiofrecuencia. Digamos, ¿qué termina transmitiendo? Ceros y unos. Entonces, si le meto esa bulla, ahí estaríamos hablando de una especie de señal unidireccional. Va del origen al destino. Pero el destino no. O sea, cuando nos pasa eso, no nos vibra en el control remoto en la mano porque no se cerró. Algunos autos tocan bocina porque dice, che, acá hay algo normal, no entendí el mensaje y toca bocina. Y si está alerta el que cierra el auto, va a decir, oh, che, ¿qué pasó? Va a prueba y sabe que el auto no se cerró y sabe que en las inmediaciones hay alguien que está interfiriendo para robarle el vehículo. Entonces, se asegura de que el auto esté cerrado y evita, digamos, un mal mayor. Eso sería la unidireccional. En el caso estabas escribiendo, Agostina, me gustaría que termines de escribir o le des enter si has escrito, pero el resto que pueda opinar. El resto, ¿qué opina? La comunicación, ¿es unidireccional o bidireccional? Si lo trasladamos en este ejemplo del control remoto, del cierre centralizado y por qué roban los vehículos, podemos pensar que alguien está escribiendo y siempre les llega la señal. Aquel que tenga otra experiencia de que se ha enlentecido, no ha escrito o ha habido un retardo y después apareció de golpe, por ejemplo, puede tener otra apreciación si es que le ha sucedido. Entonces, eh, eh, ahora después de haber, digamos, tal vez aclarado un poco más, espero ya que haya sido de aclaración, invito a que puedan compartir las opiniones el resto de los alumnos sobre qué es lo que piensa. Y sobre ese pensamiento vamos a hacer un trabajo para un congreso, para un próximo congreso informático, dentro o fuera del país. Me quedo a la espera para los que están viendo la transmisión en forma asincrónica esta clase, porque están escribiendo en el chat. Agustín y Fernando están escribiendo sus justificaciones. Si, se animan a hablarlo, también lo pueden hacer. Bien. Acabo de leer lo que dice Agostina. Y ahora, Fernando. Bien, bastante acertado en connotación con lo que dice Agostina. Esto es como una cuestión de evangelización. O lo convencemos a Ramiro o Ramiro nos convence, que pues, digamos, eso está siempre abierto. Por eso es la propuesta que mientras escribe, eh, está, por eso es que hago la referencia, Federico también está escribiendo, por eso hago la referencia de plantear. Y acá les dejo el planteo porque, que les puede generar un ruido, justamente un ruido entre comillas, a Agostina, a Fernando, eh, a Mauricio. Claro, si nos convencieron a nosotros, está muy bueno Federico, él no tiene que convencer. Este, me ha dado risa. Eh, un chiste con mucha altura intelectual, Fede. Es lo siguiente.
Si están convencidos, bueno, a ver cuán convencido voy a plantear el tema, cuán convencidos están. Y cuán convencidos están es, ¿se animan a escribir esto en un paper para presentarlo en un congreso informático? ¿No? Miren, que si se animan a escribirlo, a escribir y justificar, están poniendo un concepto nuevo en lo que es la ciencia informática, en las ciencias de la computación. Que obviamente, como lo que dije, si están equivocados, ustedes van a justificar por qué, y alguien no le va a decir, están equivocados fulano, sultano y mengano, va a refutar la evidencia científica que aporten. Entonces, ahora, cuando uno dice, sí, estoy convencido, bueno, ahora pregunto, ¿qué grado de convencimientos tienen para poder escribirlo en un paper? Obviamente que si se animan, yo los acompaño y va mi nombre también porque les voy a ayudar a redactar. Entonces, si se animan, está hecha la invitación. Bueno, y como toda comunicación de ida, tengo que esperar una respuesta para que me digan qué les parece y para que 7, 10, ya bajó. Ya cuando le dijeron, bueno, decime qué convencido está, sí, vos, de verdad que no tanto, eso sonaría al 7-10. Voy a parar la grabación un ratito, el de compartir también, porque vamos a hacer un break ahora,